Parece un tecnicismo, pero en realidad tiene que ver con la vida de cada uno de nosotros. La reforma tributaria que se plantea en medio de un déficit fiscal realmente importante y en medio de una situación económica que parece no llegar con esos supuestos brotes verdes a todos, en realidad necesita de un consenso muy fuerte porque está ligada con los impuestos que usted paga, lo que paga el empresario, el industrial, pero también las condiciones laborales. Es un contexto muy profundo el que se pone en debate al momento de definir qué hacer con los impuestos y sobre todo cómo repartir esos recursos que llegan a través de las arcas y del aporte de cada uno de los argentinos. Para poder analizar este contexto estamos junto con el contador Hernán Escudero, que además es especialista en materia tributaria. Hernán, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Es un debate que muchas veces fue postergado, se ha hablado demasiado, se ha manipulado política y partidariamente demasiado, pero que es clave para la vida de un país, ¿no? La reforma tributaria en este momento es muy necesaria. Incluso cuando asumió el nuevo gobierno el ingeniero Macri, se ha designado una comisión de notables que está trabajando en el Congreso con respecto a la nueva reforma tributaria. Ya hay algunos papers, como este libro, que lo publicó la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, donde ya hay algunos proyectos de reformas tributarias. Y te quería contar de qué se trata. Lo primero, el primer desafío es la eficientización del gasto público, que es lo que charlábamos los otros días con algunos colegas de la facultad, donde los argentinos nos merecemos una información detallada y estadística. Estadística se refiere a datos comparativos en el tiempo, que sirve para la toma de decisiones de cualquier gobierno, de cualquier turno. Recordábamos los otros días que durante mucho tiempo estuvimos con el INDEC sin funcionamiento y nos guiábamos en la oscuridad, no podíamos tomar decisiones. ¿Qué datos necesitamos? Necesitamos datos sobre educación, sobre salud, sobre seguridad y justicia. Ahora bien, en 1810, el pueblo, ¿qué quería saber? ¿De qué se trataba? No hay ninguna diferencia entre 1810 y 2017. El pueblo quiere saber de qué se trata, a dónde van los impuestos de los ciudadanos. Y para eso lo que necesitamos es una coordinación financiera y fiscal. ¿A qué se refiere esto? A política de gasto y recursos públicos. La ley de coparticipación federal hace 20 años que se espera. ¿Y qué es lo que es la ley de la coparticipación federal? Justamente para que el gobernador de la provincia de Córdoba no esté expresándose permanentemente respecto a la plata que nos deben a los cordobeses. Tiene que haber reglas claras y concisas respecto de la distribución de los recursos en forma equitativa en la República Argentina. Esto de salir con las chequeras a las distintas ciudades y a las distintas provincias del Poder Ejecutivo, cualquiera fuera el color del gobierno, evidentemente nos va a llevar a la confrontación a todos. Hoy pareciera que la distribución de recursos está más ligada con la decisión arbitraria de quien ostenta coyunturalmente el poder que en realidad lo que implica una mirada federal, un concepto de nación. Exactamente. Justamente lo que necesitamos llevar es el federalismo a los recursos y a los gastos públicos. Pero para ello necesitamos una ley. Parece mentira que una república como un país como la República Argentina no tengamos una ley de distribución de recursos según nuestras necesidades. Entonces, el gobierno de turno sale con la chequera y esto es más una cuestión política que una cuestión de necesidad. Entonces, el pueblo no sabe hacia dónde van sus recursos. Hernán, para que quienes nos están viendo puedan entenderlo, cuando se define cuánta plata va en educación, cuánta en salud, qué obras se van a hacer, qué rutas, qué hospitales, cuando se define, por ejemplo, los subsidios, cuánto usted paga de la boleta de la luz o del gas y cuánto paga, por ejemplo, el transporte, un porteño y un riocuartense o un santiagueño o un puntano. Bueno, de esto se trata, de cómo se reparten los recursos. Y eso se encuentra en la ley del presupuesto que aprueba el Congreso todos los años. No sé si habrán escuchado ustedes que hay una enorme cantidad de dinero de gastos reservados. Pero gastos reservados. El pueblo quiere saber de qué se trata, a dónde van sus impuestos, cómo gastos reservados. Ahora, la reforma tributaria debe ser mucho más amplia. De hecho, quería comentarte que, bueno, hay un proyecto en la reforma del impuesto al valor agregado, del impuesto a las ganancias.
En el impuesto a las ganancias, ¿cuáles son las reformas más importantes? El ajuste por inflación. En reiteradas oportunidades lo he manifestado. ¿De qué se trata el ajuste por inflación? Obviamente existe un proceso inflacionario y las empresas deben ajustar sus balances por el índice de inflación. Hoy los balances se presentan a valores nominales, porque en el año 2003 el presidente Néstor Kirchner o Duhalde, no recuerdo cuál de ellos, sacó un decreto de necesidad de urgencia, el 684 del 2003, donde no se permiten practicar ajuste por inflación en los balances. ¿Qué empresa puede tomar decisiones sobre valores nominales? El ajuste por inflación permite que las empresas no paguen impuestos sobre la inflación, porque están pagando impuestos confiscatorios. El otro elemento que se va a modificar en la ley de impuestos a las ganancias es el concepto de precio de transferencia. ¿Qué es el precio de transferencia? Cuando las empresas argentinas exportan, tiene que haber un precio claro, certero y verídico respecto de la exportación de bienes y servicios, porque podríamos estar exportando utilidades al exterior y eso significaría menos recaudación para el Estado. Ahora, Hernán, este debate se da en un momento en el que hay un déficit fiscal muy importante en la Argentina y que además hay una situación económica que parece no tener la reactivación que espera el gobierno. En este contexto, la lógica sería que cualquier reforma tributaria implique que paguen más los que más tienen. Y que no sean siempre los mismos los que terminan financiando. Porque, por ejemplo, el IVA, que impacta tanto en los alimentos, lo terminan pagando los que menos tienen. Es el asalariado, el trabajador, el que tiene menos recursos, el que paga muchos impuestos a través del IVA. Bueno, el IVA, tanto el IVA como el impuesto interno y el impuesto a los combustibles, son aquellos impuestos que más impactan en la clase que menos recursos tiene. Cuando uno echa combustible, cuando uno carga combustible en su vehículo, paga los mismos impuestos a aquellos que tienen el mayor patrimonio que el asalariado. Entonces, hay que hacer una modificación profunda en impuestos internos, en el impuesto a los combustibles. ¿Qué pasa con la renta financiera? Bueno, la especulación financiera. A ver, si se puede a la timba, al tipo que aprovecha la coyuntura y después se va, ¿se puede finalmente obtener un recurso que el Estado no pierda siempre? Bueno, la renta financiera está gravada por el impuesto a las ganancias, en la segunda categoría. Lo que sucede es que no todos los instrumentos de la timba financiera están gravados. Entonces, la política legislativa tributaria debe apuntar a aquellos dineros que van a distintos títulos que no le producen ninguna renta al Estado y a las empresas. Por ejemplo, la venta y compra de acciones en la bolsa no están gravadas. Y está correcto que no esté grabado en el impuesto a las ganancias. ¿Por qué no está grabado? Justamente porque el movimiento de compra y venta de acciones de empresas que producen economía real son aquellas que generan trabajo y dividendo para el Estado y para los empresarios. Ahora, las LEVAC, el dólar futuro, títulos y opciones, todos esos commodities no están grabados en el impuesto a las ganancias, excepto este gobierno grabó el dólar futuro mediante una ley que no recuerdo el número, que salió en febrero del 2017. ¿Qué pasa? En eso hay una mejoría, digamos. ¿Está puesto en discusión, por ejemplo, la rentabilidad extraordinaria que en algún momento significó, por ejemplo, el campo, que después se quitaron las retenciones con el afán de lograr esa productividad, pero a la par también se quitaron las retenciones de las mineras, por ejemplo? ¿Hay una evaluación sobre qué hacer en este tipo de casos? Bueno, yo creo que las utilidades, la gravabilidad del impuesto sobre las utilidades extraordinarias, justamente estaría fuera de lo que se llama el principio de reserva de ley. ¿Por qué digo esto? Porque no es correcto que gravemos una superutilidad a una utilidad extraordinaria. La ley tributaria debe ser equitativa para todas las utilidades. Ahora bien, si el campo obtuvo una rentabilidad importante, pagará la tasa máxima del impuesto del 35%. Ahora, debe haber una política del Estado de tal manera que desde el campo derrame hacia la ciudadanía para que genere puestos de trabajo. Por ejemplo, beneficiar fiscalmente
a aquel que invierta en energía eólica, o a aquellos que destinen su producción de maíz a producir energía bio, como por ejemplo tenemos distintas empresas locales que así lo hacen. Ahora, todas esas empresas están grabadas como cualquier mortal. Lo que necesitamos es una política tributaria que oriente a que esas superutilidades le den valor agregado a través de la industria. Y eso va a generar puestos de trabajo, recursos y dinero para la clase trabajadora. ¿Usted confía de que a partir de esta reforma dejaremos de ser un país donde todo se define en un par de cuadras alrededor de Plaza de Mayo y que efectivamente tendremos una mirada federal de la distribución de los recursos, un mayor concepto de nación? Lo que yo creo que esta reforma tributaria puede llegar a ayudar a que esto comience a ser que comience a desarrollarse una política federal en la distribución del recurso, el gasto y la inversión. Pero esto solo no alcanza. Lo que yo creo que los argentinos debemos dejarnos de autoflagelarnos y de que cada uno debe poner su grano de arena. Recuerdo haber tenido una charla tuya con vos radial, donde en un momento te manifesté, ¿vos creés que los contribuyentes de la ciudad de Río Cuarto o de la provincia de Córdoba evaden porque quieren hacerlo? Con esto no estoy justificando la evasión. Porque yo en aquel momento le dije que cualquier evasor está mal, es delito Sí. evadir. Pero yo en aquel momento te contesté lo siguiente, que si vos te liquidas el estado patrimonial y el estado de resultado de una pequeña empresa, prácticamente, si no realizaba alguna maniobra de elusión, no sé si de evasión, pero por lo menos de elusión tributaria, prácticamente carecía su sentido de existencia. Porque la presión tributaria es la misma que tiene Suiza o los países nórdicos. Entonces la reforma tributaria debe orientarse de tal manera que la plusvalía de las empresas sean reinvertidas nuevamente en la actividad o en otras actividades que generen fuentes laborales. Ahora, los empresarios no evaden porque lo desean. Hay una ley penal tributaria. Sí, igual no podemos justificar una evasión. No, yo no la justifico la evasión. Más allá de las condiciones coyunturales que están mal, que deben ser modificadas y que deben estar en pos de un país más federal y con mejores recursos y pensando en desarrollo, evadir está mal. Por supuesto que evadir está mal. Y es un flagelo de la sociedad de la República Argentina. Ahora, de la misma manera que evadir está mal, despilfarrar el dinero de los contribuyentes también está mal. Entonces, los ciudadanos debemos tener un control de los recursos y para eso están los legisladores. Y para eso están los distintos organismos públicos y debe funcionar la división de poderes. Pero si usted ve que la mayoría de las empresas, o por lo menos las consultas que recibo yo en mi estudio, el 90%, y no te estoy dando un índice elevado, sino prácticamente el 90% tiene problemas tributarios como consecuencia que tiene presión tributaria de los impuestos nacionales, impuestos provinciales e impuestos municipales, es porque algo no funciona bien. Y es importante que eso se ponga en la mesa de discusión, ojalá no ligado solo a la coyuntura, porque lo decíamos, si solo estamos pensando en ver cómo se corrige el déficit o si logramos una leve reactivación, estaríamos cometiendo un error. Estos son planificaciones para muchos años. Para largo plazo. Para largo plazo, efectivamente. Contador, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un Gracias por la placer y invitación. ojalá que seguramente con el transcurso del avance de este debate lo vamos a seguir convocando para que nos ayude a analizarlo a partir de su idoneidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.